Qué fácil es saberlo en nuestra mente, a veces creerlo en nuestro corazón, pero qué difícil es a veces vivirlo. Qué fácil es saberlo, a veces creerlo en nuestro corazón, pero qué difícil es vivirlo. En Colosenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 10, el apóstol Pablo nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Crees tú que Cristo es suficiente? ¿Crees tú que Cristo es más que suficiente para todo lo que enfrentes en tu vida? ¿Crees tú que Cristo tiene el poder para proveer tus necesidades? Colosenses capítulo 2 nos dice que desde el momento que nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, desde el momento en que nacemos de nuevo, Cristo no solamente es alguien que nos da un boleto para no entrar al infierno, no es una póliza de seguro eterno simplemente con la que empezamos a caminar la vida de Dios. Cristo ciertamente es el comienzo de nuestra vida, pero Cristo es nuestra vida para toda la vida, no solamente aquí, sino eternamente. Lo que sabemos de Cristo y por fe hemos recibido, ahora tenemos que echar raíces. Tenemos que estar cimentados y arraigados en Él. Jesús lo dijo de esta manera en Juan capítulo 15: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5 nos dice que Cristo es la vida misma que fluye por las venas del creyente, y que para que podamos ser fructíferos, para que podamos vivir la vida que Dios quiere, tenemos que permanecer, tenemos que echar raíces, tenemos que crecer de la vida de Cristo mismo, porque en este caminar no se trata solo del hablar, sino del andar. Y va a haber dificultades, y va a haber obstáculos, y va a haber filosofías y huecas sutilezas, pensamientos vacíos y sutiles que nos quieren apartar de nuestra fe en Cristo y de nuestro andar en Cristo, y sustituirlo con ofertas humanas. Va a haber competencia. Va a haber los que digan: no, ¿sabes qué? Tú no tienes que. Déjame mostrarte una mejor manera. Pensamiento mental positivo, las filosofías, todo tipo de cosas que van a tratar de distraerte de la suficiencia y la supremacía de Cristo. Hermanos, el día de hoy vamos a hacer una pausa. Normalmente los mensajes que predicamos aquí en la iglesia son parte de una serie de mensajes que buscan no solamente escuchar la palabra de Dios, sino aplicarla al contexto donde nuestra iglesia y nuestra comunidad vive. Nuestras series de sermones buscan no solamente proclamar el consejo de la palabra de Dios, sino aplicarlo a nuestras vidas y la vida de nuestra congregación como cuerpo. Dios está haciendo algo en nuestra iglesia, a través de la iglesia en la comunidad. Pero algunas veces vale la pena hacer una pausa y reflexionar acerca de dónde nos encontramos hoy como creyentes, seguidores de Cristo y como iglesia. Y hoy es esa pausa. A veces invito a alguien que venga y predique, entre se hiciere, a veces el pastor Roberto comparte lo que Dios le ha dado, pero hoy he estado orando y quiero compartir
con nuestra congregación en inglés y en español, algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y creo que es importante por lo que viene adelante. Acabamos de salir de la serie de mensajes de la generación de Salomón, donde reflexionamos acerca de la bendición que Dios derramó sobre el pueblo de Israel para prepararles como un pueblo de adoradores, un pueblo que estaba aprendiendo a obedecer la palabra de Dios, discípulos de este Dios con el que tenían un pacto. Estaban aprendiendo cómo vivir la vida de Dios, y en esta bendición que Dios les dio, Dios estaba llevando a las naciones a ellos para que pudieran ser la luz del mundo. La reina de Saba viene y ve la majestad de Salomón y se queda impresionada, se queda sin aliento. Bendice a Dios. Dios le dio todo al pueblo de Israel para que pudieran ser de bendición a otros. Y en el ápice de la gloria del reino, Salomón, con toda su sabiduría y con toda su riqueza, lo desperdicia, sumiendo al reino en una vida de idolatría y de inmoralidad. Yo no sé usted, a mí, ver lo que le pasó a Salomón me deprime. A mí, ver lo que le pasó al rey más sabio, ver lo que le pasó a este reino con tanta riqueza, me deprime. Y a veces me desanima porque yo mismo, como seguidor de Cristo, a veces voy siguiendo al Señor Jesús, las cosas van bien, pero si bajo la guardia un poquito, si me distraigo, como dice en Eclesiastés, así como las moscas muertas hacen apestar el perfume, el perfumista, así a veces una pequeña cosa al que es estimado como sabio y honorable. A veces tú estás tratando de servir a Dios y un pecado o la tentación o la oposición a veces es tan pesado que uno a veces quiere tirar la toalla. Y a veces uno dice, si esto le pasó a Salomón, el hombre más sabio y más rico del reino de Israel, cuando lo tenía todo, ¿qué esperanza tengo yo? ¿Qué esperanza tengo yo cuando cada sermón? Yo no sé si usted sintió, pero la serie de mensajes pasados fue una serie pesada. Fue una serie difícil donde Dios nos dijo que Él demanda una entrega total de nosotros y a veces nuestro mejor esfuerzo no es suficiente. La lección de Salomón es que la sabiduría humana y la bendición de Dios en las riquezas del reino, si no dependemos constantemente y fielmente de Dios, son insuficientes para mantenernos en los caminos de Dios. Tú puedes ser la persona más rica, la persona más sabia en tu propia opinión, pero si no dependes de Dios, si te apartas de Dios, si piensas que puedes hacer algo sin Él, te estás engañando a ti mismo. El Señor Jesús ya lo dijo. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero a veces pensamos que separados de Él, algo podemos hacer. Cosas. ¿Es posible vivir la vida cristiana en el poder de la carne y no en el poder del Espíritu Santo? Sí. Y algunas veces incluso podemos hacer el ministerio en nuestra carne. Podemos predicar, podemos enseñar, podemos construir grandes organizaciones y sistemas en nuestra propia carne, donde Dios no tenga parte de ello. Tú puedes vivir tu vida cristiana como un ateo practicante, pero separados de Cristo, nada que valga la pena para el reino de Dios podemos hacer. ¿Cuál fue el problema de Salomón? El problema de Salomón es el mismo problema que enfrentamos todos nosotros cuando después de recibir las bendiciones de Dios nos acostumbramos a ellas y las damos por hecho. Y no solamente eso, poco a poquito nos empezamos a alejar de una comunión ferviente con Cristo y empezamos a caminar de manera inalámbrica con Cristo. Empezamos a disfrutar las bendiciones, pero a la distancia le seguimos. No estamos pegados de Él, no estamos dependiendo en fe, no estamos arraigados en Él. Nuestro problema tiene que ver con nuestro corazón. La Biblia le llama a este problema la dureza del corazón. El orgullo que a veces nos hace pensar que nosotros somos la fuente y causa de las bendiciones de Dios y el éxito de nuestras vidas. La dureza del corazón. Si tienes tu Biblia, te voy a invitar a abrirla hoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 52. Hoy vamos a ver un pasaje famoso, un pasaje que aparece en los 4 evangelios. Aparece en el Evangelio de Mateo capítulo 14, Marcos capítulo 6, aparece en Lucas capítulo 9 y aparece en Juan capítulo 6. Estos 4 evangelistas capturan
este suceso en el ministerio de Cristo con sus discípulos, que tú seguramente ya has oído, pero que es increíblemente importante para entender cómo el antídoto a la dureza de nuestro corazón, a nuestro orgullo personal, es precisamente lo que Colosenses 2, del 9 al 10 también dice. Es la suficiencia y la supremacía de Cristo en nuestras vidas. Vamos a hablar en qué consiste este pasaje. Este pasaje es el pasaje de la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, donde Jesús le dice a sus discípulos: ustedes denles algo de comer. Familia, Dios está preparando nuestra congregación, en inglés y en español DFPC, porque quiere convertirnos en un cuerpo, en una iglesia, en un catalizador, en un movimiento de iglesias que multipliquen discípulos. Tú y yo estamos aquí no solamente para recibir de Dios, sino para pasar a otros lo que Dios nos ha dado. Cristo tiene una cosecha abundante y quiere usarnos como aquellos que vayan a la obra, que vayan a la cosecha y la levanten. Pero para hacerlo, tenemos que entender que no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Cristo es todo suficiente. La Biblia ya nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el conocimiento de Él. Efesios nos dice que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Colosenses 2 nos dice que estamos completos en Él. Ya estamos completos. Pero es más fácil saberlo y a veces creerlo que vivirlo. Acompáñame a Marcos capítulo 6. Vamos a ver qué es lo que Dios hace en este pasaje donde Jesús lleva a sus discípulos a una clase y un laboratorio donde les iba a enseñar acerca de su suficiencia y de su supremacía. ¿Cuál es el antídoto para la realidad trágica de nuestro corazón orgulloso y endurecido? Bueno, quiero proponerte hoy que el antídoto es la dependencia total en la suficiencia y supremacía en Cristo. Este es el antídoto para nuestra dureza de corazón, porque la dureza de nuestro corazón ciega a los creyentes, nosotros, sus discípulos, a lo que Dios quiere hacer por ellos y a través de ellos. Cuando nuestro corazón está endurecido, a veces no vemos lo que Dios puede hacer y nos encerramos en nuestros recursos y lo que podemos hacer. Y algunas veces tampoco podemos ver lo que Dios quiere hacer a través de nosotros porque no le dejamos actuar en nuestras vidas con lo que solamente Él puede hacer. Vamos a ver qué es lo que le pasó a los discípulos. El primer pasaje aquí en Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44, vamos a ver la clase que Jesús tuvo con sus discípulos y luego 45 al 52 vamos a ver el laboratorio donde tuvieron que ponerlo en práctica. Dios es tan bueno, hermanos. Dios es tan bueno que no solamente nos instruye y nos enseña para que nuestro corazón tenga fe con sus palabras, sino Dios nos da oportunidades de ponerlas en práctica. Eso significa ser sus discípulos. Cristo dijo que íbamos a ir por todo el mundo haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer, que guarden todo lo que nos ha mandado. En estos dos pasajes Jesús les da la teoría, por así decirlo, y la práctica. Vamos a ver la primera de ellas, la teoría. El antídoto para nuestra insuficiencia, para nuestro corazón endurecido y donde somos incapaces, es la suficiencia de Cristo. Marcos 6, vamos a leer versículo 30 al versículo 44. Dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada.
Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. A saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Repartió los 2 peces ante todos. Comieron todos, se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras sido un testigo ocular de este milagro? ¿Qué pensarías de Jesús? ¿Tiene Jesús suficiente poder para hacer lo que Él promete? Le dio de comer a 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Algunos estudiosos dicen posiblemente eran 10,000, 12,000 personas. Les dio de comer con 5 panes y 2 peces. En el Evangelio de Juan capítulo 6 se nos dice que estos panes y peces ni siquiera eran de los discípulos. Era de un muchacho que tiene un almuerzo y se lo entregó a Jesús. Y en el peor de los casos, porque los panes que este muchacho tenía eran panes de cebada, el pan de los pobres. Jesús alimenta a esta multitud. No solamente los alimenta, al final de alimentarlos, todavía sobró 12 cestas llenas. Algunos estudiosos piensan que esas 12 cestas que estaban allí de pan recordaban al pueblo de la suficiencia de Dios para cada una de las tribus de Israel. 12 tribus, 12 cestas, y cada una de esas cestas llenas hasta el tope con las sobras del pan que Dios había provisto. Cristo vino a llenar y a satisfacer a cada uno. ¿Tiene Cristo lo suficiente para suplir nuestras necesidades? Y mucho más. Más allá de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Cristo tiene todo lo suficiente. Sin embargo, aunque tú pensarías, claro que sí, esto evidentemente Cristo tiene, los discípulos no entendieron lo que sucedió. ¿Cómo que no entendieron? Mira, sigue leyendo conmigo, versículo 45 a 52. Quiero que veas, sus ojos habían presenciado el milagro, pero lo que sus ojos veían no había descendido a su corazón. Versículo 45 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Aún estando tan ocupado, Jesús encontraba tiempo para lo que importa más, para orar. Versículo 48, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Subió ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Escuchaste? Ojos vemos, pero corazones no sabemos. A veces incluso cuando tú y yo vemos el poder de Dios y vemos cómo Dios nos ha ayudado vez tras vez tras vez, aún así cuando enfrentamos las dificultades o las demandas presentes de nuestro contexto, no entendemos lo que Dios quiere hacer por nosotros y a través de nosotros.
porque a veces nos limitamos nada más a los momentos que vivimos aquí y ahora. Cristo no solamente tiene el poder de satisfacer nuestras necesidades físicas y presentes como el pan, como la comida, como la renta, como la luz, como la salud. Cristo tiene el poder de hacer todo eso y también el poder de proveer para nosotros por toda la eternidad. Cristo no quiere ser una moda en nuestras vidas que nosotros tengamos nada más para sacar ventaja de lo que Dios puede darnos aquí y ahora. La gente del mundo habla de esta manera: oye, ¿de qué religión eres tú? Ah, no, pues yo soy de esto, yo soy de aquello, como si fuera un partido político. Oye, me cambié de religión, ahora soy como si te cambiaras de ropa. Cristo no quiere ser un accesorio espiritual que te cuelgues como una medalla o una estampita que pongas en tu cartera. Cristo quiere ser nuestra vida misma. Nuestra misión dice que invitamos a todos los pueblos a unirse a Jesucristo en un viaje de por vida que transforma nuestras vidas y da vida. Estamos aquí no como una moda espiritual, sino porque somos seguidores de Cristo, porque sabemos lo que Él puede hacer y quién Él es. Pero los discípulos no habían entendido eso todavía. ¿Por qué razón? Porque sus corazones estaban endurecidos. Hay gente que dice: pastor, si yo viera un milagro, yo creería inmediatamente. ¿Recuerdas? Jesús en una ocasión habla acerca del rico y Lázaro, en el Evangelio de Lucas. Un rico que vivía su vida en esplendor, un mendigo que comía las migajas a su puerta. Los dos se mueren. Lázaro acaba en el seno de Abraham, el lugar de los benditos, antes de que Cristo muriera. El rico acaba en el Hades, el lugar de los perdidos, los muertos, esperando el juicio eterno. Hay una gran separación entre ambos, pero se alcanzan a ver y empieza un diálogo. Y le dice el rico: Padre Abraham, manda que Lázaro les diga a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham contesta: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. No, si se levanta alguien de los muertos van a creer, un milagro. Abraham les dice: si no creen a Moisés, a los profetas, ni siquiera porque alguien se levante entre los muertos van a creer. Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Se merece Él nuestra confianza y nuestra fe? Por supuesto. Si Él puede vencer la muerte, Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Pero aun cuando resucitó de los muertos, algunos de nosotros tenemos un corazón endurecido y no confiamos en Él. La respuesta a un corazón endurecido no son más milagros, sino el quebrantamiento de nuestro corazón por la palabra de Dios, donde nos rendimos total y completamente a Él. Y eso es precisamente lo que Jesús quería que sus discípulos aprendieran. En la primera lección, en la teoría, Jesús, quiero que veas el contexto, es muy importante. Volviendo a Marcos capítulo 6, dice el versículo 30, los discípulos venían a contarle lo que habían hecho. Un par de capítulos anteriores aquí en Marcos nos dice que Jesús había enviado a los discípulos a predicar, a enseñar, a sanar, a liberar a la gente de los demonios. Los discípulos ya habían probado una probadita del poder de Dios en el ministerio, estaban impresionados, estaban bien ocupados, ni siquiera tenían tiempo para comer. Venían a contarle a Jesús todo lo que ellos habían hecho. Algunas veces cuando tú y yo empezamos a probar el poder de Dios en el ministerio, en el servicio, a veces se vuelve intoxicante. Jesús quería que sus discípulos entendieran que sí, Él nos está invitando a ser parte de su obra y sí nos está invitando a ser parte del poder sobrenatural del reino de Dios. Pero cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, siempre va a haber oposición. Aquí en el capítulo 6, versículo 14 al versículo 29, tienes en este contexto, antes de que los discípulos llegaran con Jesús, tienes la muerte del Juan el Bautista. Juan el Bautista, el que preparó el camino a Jesús, pariente de Jesús, acababa de morir decapitado por su testimonio y su obra. Jesús ha recibido las malas noticias y Jesús se aparta porque hay tristeza en su corazón. Cada vez que tú haces la obra de Dios, va a haber oposición y va a haber limitaciones y va a haber dificultades, pero en medio de la oposición, en medio de las dificultades y limitaciones, en medio de lo inadecuado que somos y nuestra insuficiencia, Cristo quiere revelar su suficiencia. Nota que Jesús está apartado con ellos y la multitud vuelve buscando a Jesús. ¿Por qué? Porque quieren que les sane, quiere que les hable. Jesús empieza a enseñarles muchas cosas y cuando ya es tarde, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: mándalos para que vayan a comer. No queremos una multitud de miles de personas
de mal humor porque posiblemente puede haber un motín. Cuando hay mucha gente hambrienta con necesidad, es como un fuego seco esperando una chispa para que haya un fuego, ¿no es cierto? Así comienzan los grandes pleitos a veces. Que alguien te haya mala cara, que alguien se sienta en tu lugar y empiece a pelearse y aquí se acabó todo. En otro de los evangelios dicen que después de la alimentación de los 5,000, la gente quería apoderarse de Jesús para hacerle rey. Algunos de los que estaban ahí venían con intenciones políticas para derrocar a Roma y para que Jesús fuese este Mesías, expectativas. Y los discípulos dicen, Señor, mándalos a algún otro lugar. Pero Jesús, a propósito, los pone en esa circunstancia para crear una crisis de lo que tenía que suceder. Mira lo que Jesús les dice. No, no los manden, denles ustedes de comer. Los discípulos contestan y dicen, Señor, un poquito así como medio cínicos, ¿verdad? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios para darles un poquito. Un denario sería el salario de una persona de un día. ¿Quieres que amasemos una pequeña fortuna de más de medio año para ir a comprar pan y darles un pedacito a cada uno? ¿Es lo que estás proponiendo, Señor? Se te olvida que no tenemos dinero, no tenemos pan, no tenemos nada. El ministerio de los discípulos requería mucho más de lo que ellos tenían personalmente aparte de Cristo. Pero a veces no nos damos cuenta de ello. Los discípulos hace unos versículos estaban jactando de cuán grandes cosas habían hecho. Jesús les dice, denle ustedes de comer, hermanos. ¿Cuántos hispanos viven en Dallas? Unos cuantos, ¿verdad? Millones de hispanos. Y nada más el pueblo que habla español, hay gente de todo el mundo, toda nación y toda generación. Por todos lados, gente hay por todos lados. Y nosotros somos una iglesia pequeña. Inglés y en español somos menos de 600 personas. Nuestro ministerio español, normalmente cada domingo somos más de 100. Pero las multitudes están hambrientas por todos lados y Jesús nos dice, ustedes denles de comer. Si no tenemos ni para nosotros, deja que le demos a otros. A veces nos hacemos pedazos con nuestras propias necesidades. Pero Jesús nos está diciendo que nosotros hemos sido llamados como esos discípulos a un ministerio que excede los recursos que tenemos. Y Jesús quiere ponernos a propósito a veces en el límite de nuestros recursos para que cuando reconozcamos nuestra insuficiencia podamos voltear a Él y descubrir no lo que podemos hacer nosotros, sino lo que puede hacer Él. Cuando nosotros hacemos nuestros ministerios o vidas basados en nuestros recursos, qué sermón tan impactante, Pastor Miguel. Pues cómo no, estudié, hice. Cuando nosotros hacemos el ministerio en la carne, nosotros nos llevamos la gloria. Pero cuando nosotros reconocemos que lo que Dios nos ha llamado a hacer solamente puede suceder por su pura gracia, no se trata de nosotros. Y los discípulos tenían que aprender esa lección. Jesús les dice, vayan y vean cuántos panes tienen. 5 panes de cebada, 2 pececitos. ¿Mas qué es esto para tan grande multitud? Es ridículo, ¿verdad? Jesús dice, está bien, siéntenlos de 100 en 100, de 50 en 50, nada más para que vean el montón de gente. Jesús toma los panes, bendice a Dios, da gracias por los panes y los reparte. Yo no sé si empezaron a multiplicarse como células. ¡Pup, pup! Yo no sé si de repente, yo no sé cómo sucedió. El texto no nos dice. Pero lo que sí nos dice es que 5,000 hombres más mujeres y niños se hartaron de pan y de pescados hasta el tope y recibieron canastas, 12 canastas llenas. La gente quedó impactada. Los discípulos dijeron, wow, estamos bien llenos. Pero por lo que el Evangelio de Juan nos dice, no entendieron el significado de este milagro. Jesús les dijo después, ustedes me buscan porque comieron pan y se llenaron. Pero Dios tiene un mejor pan que darles. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo.
Sus padres comieron el maná al desierto y murieron, pero el pan que Dios ha dado, el que coma de él vivirá para siempre. Y empiezan a pelearse con Jesús de teología, porque su corazón está endurecido. Jesús quería que sus discípulos entendieran una gran lección. La tienes ahí en tus notas. Y es la misma de nosotros. Dios quiere que hagamos, escucha bien la lección, Dios quiere que hagamos lo que no podemos hacer con lo que no tenemos. What? Dios quiere que hagamos lo que no podemos hacer con lo que no tenemos. ¿Sabes por qué? Porque solamente así entendemos que cuando las cosas se hagan no por lo que tenemos, no por lo que somos, sino por quien Él es. Jesús nos ha llamado a hacer algo humanamente imposible, pero Él tiene lo necesario y Él es más que suficiente para hacerlo. La suficiencia de Cristo nos recuerda que no importa cuál sea nuestra necesidad, Él puede suplirla si permanecemos en Él. Tú dirías, bueno, ya está, ¿no? Ya la hicimos. Déjame preguntarte. A veces tú y yo necesitamos trabajo y no encontramos. ¿Valdrá la pena seguir dependiendo de Cristo, asistiendo a la iglesia, viviendo como cristiano, aun cuando haya necesidades? ¿Puede Cristo proveerte un trabajo? ¿Puede Cristo darte para pagar la luz, la renta? Entonces, ¿cómo es que a veces empezamos a decir, no, yo ya no puedo ir a la iglesia porque mi trabajo no me deja? Yo ya no leo mi Biblia porque estoy bien ocupado. ¿No podrá Dios proveerte si tú lo pones primero a Él? Veo cada semana gente que viene buscando ayuda de benevolencia, ayuda de la iglesia financiera, y como iglesia estamos preparados a ayudarnos unos a otros. Para eso Dios provee generosamente. Pero interesante, parte de nuestra ayuda de benevolencia es enseñar a la gente a ponga a Dios primero. No le voy a decir cuánto dé, pero dé algo al Señor. Cuando tú adoras a Dios y pones a Dios primero, Dios va a proveerte. En el Antiguo Testamento dice, pónganme a prueba, si no abriré las ventanas de los cielos y os voy a bendecir. Dios ama al dador alegre, dice el Nuevo Testamento. Ponlo él primero y ve lo que Dios puede hacer. Pero a veces lo poco que tenemos nos posee. Jesús dice, el que tiene, se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que piensa tener, le será quitado. Cuando Dios no es primero en tu vida, lo que tienes no va a ser suficiente. Suficiencia de Cristo. El antídoto para un corazón endurecido es la suficiencia de Cristo, pero no solamente eso. Tú dirías, ya entendí. El siguiente pasaje, el 45 al versículo 52, nos dice que los discípulos lo habían entendido y los toma ahora en una experiencia, un laboratorio en persona. A veces es nuestra insuficiencia la que nos impide recibir la suficiencia de Cristo, pero a veces es nuestra incredulidad. Jesús manda a los discípulos en la barca, Él se queda orando en la playa, Él está orando y dependiendo de Dios. Y ya cuando es tarde, Jesús ve a los discípulos remando en contra del viento. Hay oposición a lo que Jesús les ha mandado hacer. Y Jesús va caminando sobre el agua. Pregunta, ¿puede Jesús caminar sobre el agua? ¿Le está permitido hacerlo? Porque es contra las leyes de la física. ¿Quién le dio permiso? Él es Dios. Él puede hacer lo que Él bien le plazca. No tiene que pedirnos permiso. Pero lo que Dios hace, a veces no lo entendemos. A veces no cabe en nuestra mente porque lo tenemos encajado en esta cajita de lo que Dios puede o no puede hacer. Los discípulos lo ven, ya han estado con Jesús un buen tiempo, lo ven andando sobre el agua. Y los años de discipulado que tienen con Jesús le llevan a la conclusión de esto que ellos ven es un fantasma. Gran educación teológica. Hermanos, yo he oído en nuestra congregación, en otras congregaciones, oye, ahí en la casa asustan. ¿Quién asusta? Si se aparecen unas sombras, han de ser las ánimas. Por eso, pon tu cruz ahí, pon tu Biblia abierta. Si te va mal en el negocio, mala suerte. Pon una herradura ahí en el cajoncito del dinero. Pon tu coronita de ajos, tu patita de conejo. A veces la incredulidad y dureza de nuestro corazón nos impide ver la majestad de la presencia de Cristo, el asombro de su majestad. Y en lugar de ver a Dios actuando y obrando sobrenaturalmente, ¿sabes qué produce en nuestro corazón? Miedo. Y produce una respuesta supersticiosa de nosotros. En lugar de reconocer a Dios, ahora, no te equivoques. ¿Creo yo en el mundo sobrenatural? Claro que sí.
Claro que sí, la Biblia habla de demonios, habla de ángeles, habla de Dios, habla de un reino de luz y oscuridad. Claro que sí hay todo tipo de seres espirituales. Pero Dios nos dice en su palabra acerca de ellos lo que debemos y no debemos creer. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que hagamos todas las palabras de esta ley. Dios nos ha dicho en su palabra lo que necesitamos hacer para vivir en este mundo, con la realidad del mundo sobrenatural, pero bajo la presencia y cobertura de Dios. Tú y yo no tenemos que vivir con miedo supersticioso ni a las brujerías ni a las aflicciones cuando estamos en Cristo. Pero tienen miedo y un fantasma. Y Jesús les dice, no tengan miedo, yo soy, no teman. En el Evangelio de Mateo capítulo 14, Mateo nos da un poquito más de detalle de qué pasó ahí. Entre los discípulos, Pedro le dice a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro sale de la barca y empieza a caminar. Y hermanos, aquí está la gran lección. Pedro empieza a caminar sobre el agua. Tú y yo. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, los que estamos en Cristo, para que participemos de la vida y las obras de Cristo, la palabra de Dios, las obras de Dios. Pedro caminando sobre el agua es Cristo diciéndole, Pedro, para esto te hice yo, para que cuando tú pones tus ojos en mí, tú vivas y tú ministres en un ambiente sobrenatural con mi suficiencia para hacer lo que tú no puedes hacer, pero yo puedo hacer a través de ti. Pedro, quiero que sepas que cuando tú tienes fe en mí, lo que yo puedo hacer a través de ti es sobrenatural y es más allá de lo que cualquier ser humano puede hacer. Y Pedro pone sus ojos en Jesús y está caminando sobre el agua, pero por un momento Pedro mira alrededor en lugar de ver a Jesús. ¿Y sabes qué es lo que ve? La tormenta, el viento, y se empieza a hundir. Escúchame bien. Un corazón endurecido te va a dar pies que se hundan. Cuando tú tienes un corazón endurecido que no depende de la suficiencia de Cristo, cuando tú tienes un corazón endurecido que no se rinde completamente a Cristo, tus pies se van a hundir. Pero ahí cuando te estás hundiendo, puedes clamar a Jesús y decirle, Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Sabes qué hace Jesús? Inmediatamente alcanza a Pedro, lo toma de la mano y lo levanta. Lo lleva a la barca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué, Señor? Pues estoy caminando sobre el agua y ¿cómo que por qué? Sí, Pedro, pero pon tus ojos en mí. ¿No te enseñé lo que puedo hacer yo con 5 panes y 2 peces? Ahora, aquí está la lección. No es suficiente saber lo que Jesús puede hacer allá afuera. Jesús quiere que sepas que tú ahora tienes que unirte a Él y Él lo puede hacer por ti. Por ti. De manera personal, no puedes esconderte en la multitud de los 5,000. Tú y yo tenemos que venir a Jesús cara a cara y poner nuestra fe en Él, porque lo único que Jesús necesita de nosotros es nuestra confianza en Él. Él no nos va a obligar. Jesús nos pide que confiemos en Él. Esa fe que nos salva al principio es la fe que nos sostiene al caminar con Él. Hermanos, cuando tenemos esta fe en Jesús, nuestro corazón endurecido y orgulloso se rompe, reconociendo que no somos nosotros, sino Él, el único que lo puede hacer. Cuando Jesús llega a la barca, en otros de los evangelios nos dice, cuando le vieron, le adoraron. ¿Sabes cuál es la expresión que demuestra que nuestro corazón duro ha sido quebrantado para Él? Cuando le adoramos. La adoración es el fruto más precioso de un corazón contrito y humillado que se rinde totalmente a Dios. Tú y yo el domingo aquí en la mañana, a lo mejor tú estás observando esto en línea, a lo mejor estás adorando. Si estás en línea y nada más estás viendo un show, o si estás sentado aquí nada más esperando a que me calle para ir a ver el fútbol, estás desperdiciando tu tiempo, porque Dios ve el corazón. Pero si tú estás aquí escuchando la palabra de Dios, si tú estás aquí cantando, si tú estás aquí orando, si tú estás aquí sirviendo a Dios, o si tú estás en casa recibiendo la palabra de Dios y exaltándole ahí, adorándole, tú estás haciendo lo único que un corazón contrito y humillado puede hacer para exaltar a Dios, adorándole, rindiéndote totalmente a Él. Cada domingo, hermanos,
cuando oímos la palabra de Dios, el pan que Dios ha provisto en su palabra, cuando venimos a la mesa, Dios nos recuerda que lo que nosotros no podemos hacer, Él ya lo ha hecho en Cristo. Y solo tenemos que recibirlo. Para el mundo, tú y yo estamos desperdiciando nuestro tiempo. Mejor me voy a acampar. Mejor trabajo y que me paguen. Pero para el creyente que se alinea con Cristo al principio de la semana, el día que Cristo resucitó, no hay nada más importante que estar en la presencia de Dios. Individualmente, cuando tú oras y lees tu Biblia, y como comunidad cuando adoramos como iglesia, porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Jesús dice. Su suficiencia depende de su supremacía en nuestras vidas. Cristo es suficiente, le consideres o no le consideres supremo a Él. Pero si Él no es supremo en nuestras vidas, podemos tener un milagro enfrente y ni cuenta nos vamos a dar. Tenemos que rendirnos a Él. Déjame cerrar con esto. Esta semana, hermanos, me pasó algo que quiero compartirte. Ahora, te lo voy a compartir. Es un pecado. Aguas. Si me avientas la piedra y me juzgas, el que esté libre de pecado eche su piedrita, ¿verdad? Todos tenemos piedritas que nos tiren. Pero me pasó algo interesante. Estaba estudiando este pasaje y luchando, Señor, ¿qué estás haciendo con DFPC? ¿A dónde vamos? Y un día de la semana, esta semana, estaba bien ocupado, venía tarde a trabajar, tenía una cita, estaba preparándome, pero tenía que hacer una cita por teléfono para ir a una cita. Entonces estaba preparando el desayuno, estaba luchando en la casa por salir pronto. Llamé a esta persona en un centro de llamadas, alguien que no conozco, que no sé quién es y nunca voy a conocer. Pero está del otro lado, esta chica en el centro de llamadas está capturando mi información y me oye que se oyen los trastes, se oye en la cocina, estoy haciéndome desayunar. La cocina es un desastre y se oye lo que está pasando. Y me dice, suena que anda bien ocupado. Y le digo, sí, he estado a la carrera, estoy tratando de salir de la casa. Y le digo, estoy tratando de sacar a mis niños de la casa para ir todos a nuestro día. Y en ese momento, hermanos, el Señor me traspasa el corazón. Me dice, ¿le acabas de mentir a la persona en el centro de las llamadas? Porque adivina qué, mi esposa sale antes de la casa y se lleva a todos los niños. Ahí no había niños. El desastre que estaba sucediendo detrás de las cámaras era todo mi desastre. Y el Señor me dice, ¿por qué en algo tan inconsecuente acabas de mentir? Y hermanos, me di cuenta, perdóname, Señor. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué le mentí en algo tan inconsecuente a una persona así? Porque yo quería lucir mejor de lo que yo soy. Así de simple y sencillo. Yo quería quedar con un extraño mejor que yo tenía que quedar con Dios. Tan sencillo como decir, es que mis niños están aquí. Qué buen padre, ¿verdad? Mi esposa ya había cuidado de los niños. No había nadie en mi propia mente. En esa cosa tan sencilla, yo era más grande. No es posible que yo, el doctor Miguel López, no tenga todas las cosas bajo control, ¿verdad? Señor, perdóname. Perdóname, Señor. ¿Y sabes qué? El Señor en su misericordia, cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Me dijo, hijo, estás tratando muy duro. Descansa en mí. Jesús dice, vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La solución a un corazón duro es un corazón humilde, como el de Jesús. Deja de tratar de ganarte lo que solo Cristo puede darte. La suficiencia de Cristo es suficiente para tu corazón. Deja de adueñarte de lo que solo Cristo se merece. La supremacía de Cristo en tu corazón se demuestra en adoración. Adórale. Ríndete a sus pies. Confiesa tus pecados. Dile, Señor, perdóname, lléname. No tires la toalla. Si sigues a Cristo, no hay pierde.
Cristo quiere tu dependencia total y que te rindas a Él con todo tu corazón. Yo no sé cómo nos va a ir en los meses que vienen, pero Dios nos está preparando para crecer y alcanzar. Ese es el tiempo de FBC, de prepararnos para la cosecha de Dios. Inclina tu rostro ahí en tu lugar. Dios te va a pedir que tú les des a otros de comer cuando no tengas nada que comer ni tú. Pero ahí Cristo te va a dar más que suficiente. Si tú te rindes a Él, si tú clamas, Señor, sálvame, con su mano, Él te va a levantar y juntos le vamos a adorar. En preparación para la cena del Señor, hay en tu corazón. Yo no sé qué obstáculos te desanimen, yo no sé qué pecados quieran distraerte de Cristo, pero ahí en tu corazón, habla con Él y dile algo así como esto. Dile, Señor Jesús, yo reconozco que muchas veces, Señor, lo que aparento y lo que hago, Señor, demuestran que aunque sé mucho de ti, a veces, Señor, no lo vivo como debiera. Vivo como si todo dependiera de mí, cuando en realidad, Señor, yo dependo de ti. Perdóname, Señor, por mi incredulidad. Perdóname, Señor, por quitar mi vista de ti y mirar las tormentas. Tu palabra dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, mi socorro viene de ti. Señor, reemplaza mi corazón duro con un corazón de carne provisto por este nuevo pacto. El nuevo pacto que Jesús vino a hacer en su sangre para el perdón de mis pecados. Señor, por tu Espíritu Santo, yo ya he confiado en Cristo y yo hoy me acerco a ti. Así como cuando recibí a Cristo por fe, hoy me acerco a ti por fe. Yo creo, Señor, ayúdame en incredulidad. Donde soy insuficiente, tú eres más que suficiente, Señor. Yo recibo de la abundancia del pan de vida, Cristo Jesús. Yo recibo de la fuente de agua viva por tu Espíritu Santo hoy. Al venir a esta mesa, comer de este pan, beber de esta copa, lo hago conforme a tu palabra, donde tu Hijo Jesús promete que el que coma de él, Señor, vivirá para siempre. Señor Jesús, tú eres mi vida, tú eres mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a vivir para ti.